Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia
aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada a la vaina. No voy a beber el cáliz que me dio mi Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera y le hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardas habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he faltado a hablar, demuestra en que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás a pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a ese hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó: tú los has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto mi Padre. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgata, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero, ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso dijeron: no las rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo:
tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran los pies y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. En otro lugar la Escritura dice: miren al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y óleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con esos aromas, según acostumbraba entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, todos los Viernes Santos, esta solemne liturgia nos invita a enfrentar la realidad de lo que sucedió en el Gólgota, esa colina sangrienta a las afueras de los muros de la ciudad de Jerusalén. Somos invitados en esta solemne liturgia a ver a Jesús, el Hijo de Dios, sangrando y golpeado en la cruz. Y al considerar esa horrible escena, podríamos hacernos la pregunta: ¿qué le está sucediendo a Jesús mientras está colgado allí? ¿Está muriendo o se está como elevando o levantando al verlo con los brazos abiertos hacia su Padre Dios? Y francamente, la respuesta según el Evangelio de San Juan es ambas. Todo depende de cómo lo miremos. Jesús dijo: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Según el relato de la pasión que acabamos de escuchar, la crucifixión es la muerte más trágica de la historia y es el momento en que la gloria de la resurrección comienza a brillar para que todos la vean. Por un lado, lo que le está sucediendo a Jesús en la cruz es lo peor posible. Jesús nos había mostrado tanto amor y respondimos con mucho odio. Usó sus manos para sanar y nosotros las clavamos en el árbol de la cruz. Reveló el corazón de Dios a toda la humanidad y nosotros empujamos una lanza en su corazón. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que en un viernes en la tarde en particular, fuera de Jerusalén, el Hijo de Dios murió? Jesús había venido a este mundo para revelar y proclamar la misericordia de Dios a todas las personas. Él proclamó: yo soy el pan de vida, y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto habla de vida. Luego, ese viernes, no había más que el hedor de la muerte. Los romanos habían perfeccionado la crucifixión. La habían diseñado para infundir el máximo sufrimiento en su víctima y el máximo temor en la población. Fue terrorismo patrocinado por el Estado. Y el mensaje era claro: si no obedecen nuestras leyes, esto es lo que les sucederá. Y esto es lo que le estaba pasando a Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahora moría en una cruz. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, muriendo debido a todas las elecciones pecaminosas que tomamos, elecciones pecaminosas que matan nuestras esperanzas y destruyen nuestra integridad, que rompen corazones y nos impiden vivir verdaderamente. Allí estaba muriendo Él, muriendo para que no tuviéramos que hacerlo al final. Allí estaba muriendo, porque la muerte tenía que ser conquistada. Allí estaba muriendo para mostrarnos que Dios está dispuesto a darnos todo para mostrarnos cómo vivir. ¿Qué estaba sucediendo allí arriba, colgado en la cruz? Él estaba muriendo, pero también se estaba elevando o levantando. En el Evangelio de San Juan, la crucifixión de Jesús se presenta de tal manera que nos demos cuenta de que esta también es la hora de Jesús, como se venía anunciando en el mismo Evangelio. Cuando Jesús cuenta la historia de la pasión y la cuenta el evangelista Juan, Juan retrata a un Jesús con gran dignidad y en total control de sí y de sus acciones. No es la representación de una víctima asustada siendo perseguida por la muerte, sino es la representación del Hijo de Dios, quien sabe que este sufrimiento no es tan fuerte como el amor de Dios por él. Este es el Hijo de Dios, que sabe que la muerte no tendrá la última palabra en la historia de su vida. Este es el Hijo de Dios, quien enfrenta una muerte real, pero lo hace con confianza, generosidad y gracia, porque sabe que la vida eterna es aún más real. En la cruz, Jesús está muriendo y resucitando. Todo depende de cómo lo miremos, y esto es literalmente crucial para nuestra vida y la vida del mundo. ¿Por qué? Porque en este momento la crucifixión todavía está aconteciendo en nosotros y nuestra gente. La crucifixión todavía se está viviendo, todavía está sucediendo en habitaciones de hospital,
donde un ser querido respira por última vez. Sigue ocurriendo en lugares de todo el mundo donde los desastres, tanto naturales como no naturales, causan sufrimiento humano. Todavía está sucediendo donde le pedimos a la cultura de la muerte que resuelva nuestros problemas o cuide nuestros desafíos. La crucifixión todavía sucede en cada clínica de abortos, cuando los inocentes son asesinados y nadie toma nota. En cada pena de muerte, en cada campo de batalla cubierto de sangre, en cada mezquita, iglesia, casa o escuela bombardeada por el terrorismo. La crucifixión está ocurriendo en todos los que sufren y mueren por el brote y pandemia del coronavirus, en el inmigrante, quien se pregunta si alguien comprende su miedo o sus esperanzas. La crucifixión sigue sucediendo, donde los sueños de tu vida no se pueden realizar, donde tu carrera se desmorona, donde tu matrimonio se deshace, donde tu corazón se rompe en dos. La crucifixión aún ocurre donde la pobreza mina el espíritu, donde el racismo genera odio, donde la inmoralidad es recompensada. Sigue ocurriendo en hogares de ancianos, donde los solitarios se sientan y esperan, convencidos de que todos los han olvidado. La crucifixión sigue ocurriendo en las cárceles, donde la dignidad humana todavía está humillada. En nuestras calles, a través de la violencia armada y la violencia doméstica y la conducción en estado de ebriedad. La crucifixión sigue sucediendo mientras entierras a tu ser querido, mientras anhelas a Dios, pero no puedes encontrarlo, mientras clamas por Dios y no obtienes respuesta en la oscuridad de la noche. En cada uno de esos lugares y en muchos otros también estamos muriendo. La muerte es real, el sufrimiento es asombroso, suceden pérdidas que no se pueden curar en este lado del cielo. Cuando las personas están cargando estas cruces, de hecho están muriendo. Pero si nos acercamos a estas cruces desde un ángulo ligeramente diferente, podemos comenzar a ver que incluso en nuestros momentos de mayor pérdida, el surgimiento y la obra de Dios está en acción y se puede ver. El surgimiento y la obra de Dios se puede ver cuando los actos de odio conducen a otros a un compromiso renovado con el amor. Cuando los actos de pérdidas conducen a otros a un sentido más profundo de compasión. Cuando los actos de desesperación hacen que otros creen una atmósfera de esperanza. Cuando los que luchan comienzan a experimentar el amor generoso, alcance también de los vecinos, del prójimo, en quienes el Espíritu de Dios ha comenzado a agitarse. Y cuando usted y yo sintamos que estamos cargando la cruz, podemos elegir ser personas que se levantan, que se elevan incluso cuando sentimos que parte de nosotros está muriendo. Podemos elegir ser personas que superen nuestros dolores y trasciendan nuestro sufrimiento y superen nuestros miedos y pérdidas, porque hemos llegado a saber lo más crucial, que la misericordia de Dios siempre es mayor que mi pecado, que nuestro pecado. Las promesas de Dios siempre son más grandes que nuestros fracasos. La sanación de Dios siempre es más fuerte que nuestro dolor. La vida de Dios siempre es mayor que nuestra muerte. El Viernes Santo nos enseña, queridos hermanos, cómo mirar nuestra vida y nuestra muerte.
Debemos mirar todo a través del lente de la cruz y unir todo lo que nos está sucediendo con lo que le sucedió a Jesús. Él nos enseñará cómo mirar nuestra vida, nos enseñará en serio a mirar los dos lados, personas que ven cada momento a través del prisma de la cruz. Cuando la cruz cae pesadamente sobre nuestros hombros, debemos recurrir al Dios hombre que también llevó la cruz. Durante miles de años, los humanos nos hemos mentido a nosotros mismos. Nos hemos dicho a nosotros mismos que tenemos todas las cosas bajo control, que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, que nuestras pérdidas y también propiedades, habilidades, conocimientos y demás cosas nos mantendrán a salvo, que estamos bien. Y de pronto, como estamos viviendo en este momento a través de esta crisis por este virus en todo el mundo, vemos como la vida se desmorona y nadie más puede ayudar. Nos damos cuenta de que el único que puede salvarnos es aquel cuya muerte casi pasó desapercibida. Como dijo el Papa Francisco en su discurso durante la bendición Urbi et Orbi, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Hermano, hermana, ¿estás sufriendo? ¿Estás cargando una cruz? ¿Estás de alguna manera muriendo, lidiando con la muerte? No hay ningún lugar en la tierra donde puedas encontrar esperanza, excepto en Jesús. Ahí es donde encontramos la vida, ahí es donde encontramos el perdón, ahí es donde encontramos fuerza y esperanza. En ningún otro lugar, solo en una cruz y en nuestro Dios. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre e instituyó el ministerio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserve la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, le conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al santo pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo,
atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Patricio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Santa Iglesia, y por todo el santo pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acreciente la fe y el conocimiento a los nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la unión de la Santa Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los unan la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a sus descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te buscan y encontrándote descansan en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren y al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan y un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar. La salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, por un rápido fin de la pandemia del coronavirus que aflige al mundo entero. Que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a los cuidadores y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de vida, salud y sanación, mira compasivo al mundo, desanimado por la enfermedad, y en tu paternal providencia concede salud a los enfermos y afligidos, fortalece a los cuidadores y da éxito a aquellos que trabajan para erradicar este flagelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y de cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes que me voy a dar la bendición a todos ustedes que están participando en este servicio de la Pasión del Señor, quiero agradecer a dos del coro de la parroquia de San Lorenzo para proveer la música por este servicio. Muchísimas gracias por su talento y su tiempo compartiendo esta música con nosotros. Y también quiero agradecer Padre Haider Quintero Claro, párroco de San Lorenzo, por la homilía, su presencia, su vicario parroquial, Padre Shane Wick, también por su presencia, uno de los diáconos, Pablo Morales, muchísimas gracias también. Yo quiero compartir la bendición esta tarde con una reliquia de la verdadera cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo de la diócesis de Amarillo, que han conmemorado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección, la abundancia de su bendición y protección también de este virus COVID-19. Llega a él tu perdón. Recibe tu consuelo y acreciente en su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.